Bueno, muchos temas que comentar en el día de hoy. Hubo amplios debates en la Cámara de Diputados. Finalmente se votó en primera lectura el Código Penal, que fue aprobado sin las causales. Ahora tiene que recorrer todo un periplo ese Código Penal, ese proyecto, porque tendrá que ser conocido en segunda lectura la próxima semana. Volverá a comisión porque hay que arreglarle varios problemas de redacción al proyecto. Luego entonces iría a la Cámara de Senadores y finalmente en el Senado se discutiría si se reenvía o no nuevamente a la Cámara de Diputados. Pero es una lástima que hayan aprobado en esta primera lectura el código sin las causales. Hubo un informe disidente que presentó el diputado José Horacio Rodríguez para que fueran incluidas las causales dentro del código y que al final no concitó el apoyo de la mayoría. Hubo 45 diputados que votaron a favor de ese proyecto de José Horacio. Así que queda aprobado en primera lectura sin las causales y es una lástima que los diputados desaprovechen una oportunidad tan importante para que se apruebe una pieza que no solamente criminalice y pene delitos, sino que también garantice derechos, en este caso los derechos de las mujeres. Una pregunta, ahora la causal, que no es causal, pero es parecida a una de las causales, cuando la mujer, cuando peligra la vida de la madre, por el embarazo, está dentro, sigue estando dentro del Código Penal de la forma en que ellos la pusieron, pero no le da como a la estaba mujer, en el informe de la Comisión de Justicia. Como estaba en el informe. Y vamos a ver la diferencia. Hay que aclarar. Camila, que eso hay que aclararlo, Sí, porque mucha gente entiende, pero hay una de las causales que está dentro de punto por el punto nuevo para realmente no está ninguna de las tres causales. Hay una eximente que es lo del estado de necesidad, que existía desde antes en nuestro país, pero no es la causal de riesgo de vida de la madre, propiamente dicho. Pero tampoco estaba antes dentro del Código Penal. Porque no es la madre, no es la mujer quien decide. Pero léelo, los 3 puntos. ¿Tú lo tienes ahí? No los encuentro. Yo sí los tengo aquí. Vamos a ver. Aquí no le da el derecho a elegir a la mujer, sino al médico. O sea, yo no tengo potestad si la mujer sobre mi embarazo. Si hay un peligro de vida extrema para la madre. Solo sirve cuando la muerte es impostergable, inminente, al borde de la muerte, o sea, una emergencia. Hay que esperar que la mujer esté literalmente a punto de morirse para poderla intervenir. No, o sea, contempla, eso es lo que contempla. No contempla su protección o decisión en casos de riesgo por su condición clínica. Dígase si tiene cáncer, linfoma u otra enfermedad terminal. No puede decidir. Cuando tú dices que el médico es el que tiene el poder de decidir, hay muchas madres que deciden, a pesar de estar en riesgo su vida, de que quieren continuar con el embarazo y a veces mueren los dos. Pero a veces ha nacido, pero eso se permite. El médico no puede, incluso de hecho está penado si alguna persona provoca un aborto en contra de la voluntad de la madre. Si la madre ha dicho, no me importa que yo me muera, yo voy a luchar por la vida de mi hijo hasta el último momento, el médico no puede proceder. Pero en este código, como ellos lo acaban de aprobar en el día de hoy, no hay decisión de la mujer. La mujer no decide nada. Absolutamente nada. Decide si se puede quedar con el bebé en el caso de extrema de riesgo grave. Lo que no decide en ese caso, quien toma decisión es el médico. Lo voy a leer para que la no mujer va a estar. Mira, es que espérate, ningún médico puede tomar esa decisión. A menos que haya consultado con la madre o en su defecto, si la madre no está en condiciones, con el esposo o la pareja. Dice así, o los padres. Artículo 102, escuchen, eximente. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible si con antelación para salvar las vidas de la madre y del feto en peligro se agotan todos los métodos científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible. En esas circunstancias, las conductas se considerarán como propias del hecho justificativo del estado de necesidad. Solo se refiere al personal médico, no se refiere a la mujer, a la madre, a la que toma la decisión. Ella no tiene decisión en ese eximente, no la tiene. Pero vamos a ver, en la práctica real, independiente, como tú decías que no estaba, pero no estaba, porque no estaba mencionada ese eximente en el anterior código, en la práctica real, si una mujer le dicen, mira,
te vamos a dar quimioterapia y tú sabes que puedes perder el niño. La madre puede decir, no la quiero más, la quimioterapia. Pero que en este caso tampoco entra ahí porque no hay una inminencia. Tiene que haber una inminencia. Pero para una que esto inminencia es que la mujer para que tiene esto se aplique. No, Mira, no, la realidad es que no si es la una enfermedad intención, terminal. mira, si la intención de los no se entiende tampoco, entonces. si la intención de los legisladores No es entiendo que nada. quede aprobada la causal de riesgo de vida de la madre, debe quedar expresamente claro, redactado Todo en el debe quedar muy proyecto claro. de Código Penal. Pero no solamente eso, las 3 causales que se han estado discutiendo desde hace años en este país, cuando se trate de una violación o incesto, cuando se trate de un embarazo inviable, y ese será un reclamo que va a continuar mientras se esté discutiendo el código, y aún si el código llegara a aprobarse, también continuará para pedirle al presidente que lo observe, porque los derechos de las mujeres, este tema que es de salud pública y de derechos, que no tiene que ver con religión ni con fe, sino con salud pública, no puede postergarse más en la República Dominicana. Aquí lo que ha habido es un retroceso. Por supuesto. Un retroceso, ha primado la incoherencia y la falta de compromiso de nuestros legisladores, que nos han prometido cosas y sabe Dios si votan a espaldas de uno ahí. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo votan en la Cámara de Diputados. Yo y en el Congreso. yo entiendo cuando se habla de la vida, que se habla de todas las vidas. Yo entiendo perfectamente, y por lo menos particularmente yo, independiente de mis compañeras, yo no soy una persona pro aborto libre, quiero decir, como hay en muchos países la legislación de que tú puedes abortar antes de las 12 o las 14 semanas. Yo no estoy de acuerdo, pero cuando se habla de situaciones extremas, donde corre riesgo la vida de la madre, aunque se diga que hoy en día eso se practica normalmente como un protocolo médico y que nunca se prioriza al bebé por encima de la madre, en esa eximente en particular me parece mucha doble moral que se condene con años de prisión una cosa que realmente no es lo que se practica y que no se condene a nadie. Entonces está puesto ahí en el código para complacer a quién. Entonces en ese eximente en particular, aunque digan eso, si una mujer tiene su vida en peligro, tiene una condición del corazón que si el embarazo continúa puede morir y ella decide que quiere vivir, ella debería tener ese derecho. Si una mujer tiene una criatura que viene con unas malformaciones, porque hoy habló una chica en el Congreso que trabajaba con Jochi Santos, que hoy es diputada, y esa chica decía que si había una malformación, que si no estamos hablando de personas que vengan con un bracito menos, un pie menos, o los pies virados, o con una oreja más, una oreja menos. No se está hablando de eso, se está hablando de malformaciones totalmente incompatibles con la vida. Es decir, una persona anencefálica, un bebé que, como estaba que leyendo viene sin riñones, que es imposible un artículo que sobreviva, que hay, cuando se rompe el saco, las tiras empiezan a mutilar al bebé hay múltiples situaciones que se presentan más allá de las 12 semanas, esa es la realidad, que son duras, muy difíciles para esa mujer que la está padeciendo, que está sufriendo por su bebé, que va a morir posiblemente antes de nacer o después de nacer, y que esa madre tenga que llegar hasta el 8º mes o al 9º mes, que en algunos casos puede ser que sea así, pero la mayoría al 8º mes o al 7º mes, parir un hijo muerto, sabiendo que ya viene, que va a durar 1 hora. El que lo quiera hacer, si esa madre lo quiere hacer para tener su bebé, para pasar con su barriga sabiendo que lo va a perder, pero para verle su carita y tenerlo 1 hora o 2 horas, pues que lo haga. Pero aquella que no quiera pasar por eso, no hay derecho a someterla a eso por una criatura que no va a tener vida. No solamente no hay derecho, hablando de la vida, sino considerarla una criminal, una delincuente. Exacto, ahí es exacto. Eso de condenar, cuando realmente aquí en la práctica no se ha condenado jamás ni a un médico, ni a una enfermera, ni a una mujer que se ha hecho un aborto, jamás. Y no se va a hacer a partir de ahora. Y hemos pasado todo este tiempo hablando y discutiendo por algo que no se va a llevar a la práctica. Entonces me parece doble moral. Entonces pongan las cosas como son o no las pongan, es lo que quiero decir. Entonces la última de todas, señores,
Eso, miren, yo nunca he hablado de esto de tan extenso, porque es un tema delicado, porque yo sí creo en la vida. Yo creo en la vida, yo creo en la defensa de la vida. No, espérate, yo no estoy hablando de ustedes, para nada. Yo estoy hablando en general, porque aquí hay gente que se separa y dice, yo soy provida, pero cuando le toca una situación con su hija o con su hijo, ahí no lo es. Y no estoy hablando de violaciones, estoy hablando de un embarazo en adolescencia, cuando no se ha terminado la universidad o no se ha terminado el colegio y se resuelve por otro lado. Entonces yo no estoy hablando de eso. Yo digo soy provida porque estoy comprometida por la vida y tuve la oportunidad de demostrármelo a mí misma y de demostrarlo en mi hija. Y yo voy a dar este testimonio, ella lo ha dado, a ella no le importa porque además nosotros estamos muy orgullosos. Mi hija de 20 años quedó embarazada a los 20, mi hija mayor, perdón, a los 20 años queda embarazada. Queda embarazada cuando estaba apenas empezando la universidad. Nosotros vivíamos en un país donde el aborto es libre y donde ella podía haberse ido a hacer un aborto. Ella se lo pudo haber hecho sin que yo me enterara. Y ella se tomó su tiempo, sus amigas le ponían la presión, se tomó su tiempo para tomar su decisión, lo cual lo veo bien. Era su decisión. Estaba en un país donde ella podía tomar su decisión. Y ella, después de una serie de condiciones que pidió a las amistades, tomó la decisión. Y la decisión fue quedarse con su embarazo. Cuando ella nos lo comunica, por supuesto, nos lo comunica llorando, los he decepcionado. Esa es la frase que le viene a un hijo, es lo primero que siente un hijo. Muchos hijos no se atreven a decírselo a sus padres, muchas hijas, porque tienen temor de que las echen de la casa o que las maltraten o que las golpeen. Y muchas chicas van a hacerse aborto por miedo a la reacción de los padres. Los padres tienen que apoyar a sus hijos. En ese momento, ¿qué hicimos nosotros? Apoyarla 100%. Yo pude haber, como muchísimas madres en España, haber llevado a mi hija y te digo, mi amor, a ti te queda la vida entera, todavía tú tienes que salir con mucha gente, conocer mucha gente, no es la persona con la que tú vas a vivir el resto de tu vida, esto es un chico que tú acabas de conocer, todavía tú tienes la universidad, tú tienes que graduarte de profesional. Mi hija no pudo graduarse de profesional porque tuvo su hija, pero tú sabes que el mayor de todos nuestros orgullos es esa bebé. Ahora, yo estoy poniendo este ejemplo bajo estas circunstancias, que mis amigas, mis compañeras me mirarán y dirán, ¿qué quiere decir Maricela con esto? Yo quiero saber si mi hija hubiera tenido 13 años y mi hija hubiese sido violada por su padre o por un tío, o hubiera sido violada por un abusador mayor de 22, 26, 30 o 40 años. Aunque yo hubiera sido pobre, yo hubiera agarrado a ese y lo hubiera metido en la cárcel. Y yo hubiera buscado la forma de que mi hija no tuviera que pasar por ese proceso de un embarazo y de un parto a los 12, a los 9, a los 13, a los 14, poniendo en riesgo la salud de su vida. Esa es la realidad. Y ustedes que están condenando a todas esas niñas y a esas jovencitas a cortar su ciclo de estudio, de adolescencia, que son pobres la mayoría, porque las otras, ustedes saben cómo es que se resuelve la cosa, si es que pasa. Pero a esas muchachitas pobres, ¿qué pasa con la vida de esas niñas? ¿Qué va a pasar? Que se acabó, que a partir de ahí no va a haber estudios, va a depender de esa persona o del dinero que esa persona le pase a su familia para ser sometida por esa persona. O va a tirar un hijo al mundo para que se lo críe la mamá, como suele ocurrir. Todas estas abuelas de 30 años y de 35 criando muchachos que no son de ellas, que son los nietos y que ni pudieron criar a sus hijos, mucho menos van a criar a sus Hay una nietos. palabra fundamental en todo esto, Maricela, y la palabra es empatía. Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro y saber que en situaciones tan trágicas, tan dramáticas, hay que dejar que la persona tome una decisión de manera libre, sin juzgar y sin condenar. Y mira, la realidad es que esas adolescentes que quedan embarazadas en nuestros barrios, por desgracia, aunque tuvieran la opción, no van a abortar porque están enamoradas, porque una vez tú denuncias una violación, al violador hay que meterlo preso. Entonces ese muchachón o ese que la ha seducido o ese que la va a sacar de su situación difícil o de su situación de violencia dentro del hogar o de abandono o de negligencia o de lo que fuera, ella no lo va a meter preso y ella va a tener su niño. ¿Pero por qué? Porque no tiene educación. Porque tenemos que reforzar la educación y tenemos que dar una educación sexual integral.
de respeto a nosotros mismos. Y tenemos que hablar de sexo con los adolescentes desde jovencitos. Y tenemos que enseñarle cómo cuidarse dentro de las relaciones. Señores, hay mucha gente aquí se va a estar rasgando las vestiduras. María se le está hablando de todo eso. De esa manera es un tabú en este país. Realidad. No nos podemos oponer a esas posibilidades cuando también nos oponemos a una educación sexual integral, cuando también nos oponemos al uso de anticonceptivos. Porque la verdad es que la mayor parte de los católicos, señores, y de los cristianos usan anticonceptivos. Claro, casi todo el mundo. Si no tuviéramos todos 9 muchachos y 10 muchachos. Doble moral en esta sociedad de una vez por todas.